35 datos oscuros de Anna Martin. Amigos, se cuenta que detrás de cada actriz legendaria hay una vida de secretos, heridas y decisiones que nadie se atreve a contar. Pero lo de Anna Martin rebasa cualquier novela, belleza, poder, vetos presidenciales y romances que se quedaron entre el rumor y la leyenda. La pregunta es, ¿realmente supo jugar con fuego sin quemarse? Anna ha vivido como quiso, sin pedir perdón ni permiso. Hoy te traigo los 35 datos más oscuros y polémicos de su historia, tal vez te suenen fuertes o quizás ligeritos, pero todos igual de sabrosos. Así que súbele al volumen, acomódate bien y, vámonos a lo que te truje chencha. Número 1. Rechazó a un poderoso y sufrió las consecuencias. Lo que pocos se atreven a repetir en voz alta es que Anna Martin le dijo no a un presidente de la República. Sí, amigos, ni más ni menos que Luis Echeverría Álvarez, el mismo que en los años 70 tenía al país entero comiendo de su mano. Pero Anna no era cualquier actriz dispuesta a agachar la cabeza ante el poder. Cuentan que todo comenzó una madrugada, cuando el teléfono de la joven actriz sonó a eso de las 3 de la mañana. Al otro lado de la línea, una voz seria y pausada se presentó, habla el presidente de México. Anna, medio dormida, pensó que era una broma, pero no, Echeverría la estaba invitando a volar a Los Ángeles en su avión privado, así nomás, sin explicación ni protocolo. Una atención especial que muchos en su lugar habrían aceptado sin pensarlo, pero ella no. Lejos de sentirse halagada, Anna Martin se indignó. Con esa mezcla de carácter y dignidad que siempre la distinguió, le respondió que le estaba faltando al respeto por llamarla a esas horas, y sin más, le colgó el teléfono al presidente de la República. Una acción impensable en aquel México donde el poder político podía destruir carreras, o peor aún, encarcelar a cualquiera si así lo deseaba, tan solo con una sola llamada. El resultado fue devastador. El veto llegó casi de inmediato. Productores que antes se peleaban por tenerla en sus películas empezaron a no tener espacio. Los contratos se evaporaron, los proyectos se cancelaron misteriosamente y las puertas del cine se cerraron por completo. En las revistas comenzaron a circular notas insinuando que la actriz había cometido una falta de respeto imperdonable al poder, pero lo que en realidad había hecho era mantener su dignidad. Y eso, en esos tiempos, era casi un crimen de Estado. Durante 5 años, Anna Martin fue borrada del mapa cinematográfico. Sin trabajo y con su reputación en la cuerda floja, vivió el precio de enfrentarse al poder más alto. Pero lejos de rendirse, buscó una salida con la cabeza en alto. Fue entonces cuando acudió a Emilio Azcárraga, quien reconoció su talento y le abrió las puertas de Televisa para trabajar en telenovelas. Así, Anna revivió su carrera desde la televisión, justo cuando todos la daban por acabada. Los que la conocieron en esa época aseguran que jamás se arrepintió. Algunos dicen que al recordarlo, soltaba una frase que la pinta de cuerpo entero: prefiero vivir de tacos que de favores. Y lo cumplió. Regresó más fuerte, sin padrinos, con su carácter como escudo y la reputación de ser una de las pocas mujeres del espectáculo mexicano que se atrevieron a desafiar al poder presidencial y salieron vivas para contarlo. Número 2. El fraude que la hizo millonaria. Corrían los 80 y Anna estaba en todos lados, televisión, portadas, comerciales. Entonces apareció un disco con su rostro y su nombre en letras doradas. La gente corrió a comprarlo, las ventas se dispararon. Pero nadie sabía que Anna Martin no había grabado ni una sola nota. Detrás del escenario, una cantante anónima ponía la voz mientras Anna aparecía en playback en programas y giras. Las regalías llovían, los contratos también, y el público no tenía ni idea del engaño. Algunos dicen que ella misma ideó la jugada, otros aseguran que fue víctima de su propio equipo. Si como sea, el disco fantasma se convirtió en una mina de oro que la persiguió durante años. Y aunque el tema casi la lleva a tribunales, la actriz salió indemne. La voz era otra, sí, pero la fama era suya. Así nació una de las estafas más raras y más rentables del entretenimiento mexicano. Número 3. El contrato de novios que ahuyentó galanes. Si algo tuvo claro Anna Martin fue que nunca iba a depender de un hombre. Por eso, cada vez que iniciaba un romance, ponía las cartas sobre la mesa: nada de boda, nada de hijos y los gastos al 50%. Yo no mantengo a nadie y nadie me mantiene, decía entre carcajadas. Muchos se enamoraban del personaje rebelde, pero huían al enterarse de las condiciones. Algunos la tachaban de fría, otros la veían como una visionaria adelantada a su época. Lo cierto es que la regla era simple: libertad o nada.
Y con ese trato, pocos aguantaron más de unos meses. Ana lo contaba sin culpa: quien se queda porque quiere, no porque le haga falta. Y quizá esa frase resume su vida entera: independiente, dura y con un corazón que nunca se dejó atrapar. ¿Y tú, te atreverías a firmar un contrato así con tu pareja? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejar tu like, porque esto apenas está empezando, y lo que viene va a estar más ardiente que una telenovela de medianoche. Número 4. El Miss Mundo que acabó en escándalo internacional. Antes de ser actriz, Ana Martín era la típica joven de belleza impecable, sonrisa perfecta, cintura de avispa y ese aire de realeza que parecía sacado de una película en Technicolor. En 1963, cuando apenas tenía 17 años, fue coronada Miss Mundo México y enviada a Londres para representar al país. Todo marchaba bien hasta que los organizadores descubrieron su verdadera edad. Resultó que era menor de edad y no debía haber participado. La noticia cayó como bomba, fue descalificada públicamente y expulsada del concurso, justo cuando estaba a punto de quedar entre las finalistas. Dicen que lloró en su habitación durante horas, mientras la prensa británica la señalaba como la reina prohibida. El regreso a México fue igual de duro. Los titulares hablaban de vergüenza nacional, y los directores de certámenes prometían verificar mejor los documentos después del escándalo. Aún así, aquel tropiezo fue el punto de partida para su fama. Ana pasó de ser una reina caída a convertirse en una actriz rebelde. Y aunque ese episodio pudo destruir su imagen, ella lo transformó en gasolina para despegar en la televisión. Desde entonces, quedó claro que los golpes públicos no la tumbaban, la empujaban. Número 5. La bala que casi manda al otro mundo a su padre por decir la verdad. Mucho antes de que Ana enfrentara al poder, su padre ya lo había hecho. Jesús Martínez Palillo, uno de los comediantes más irreverentes del México de los 40, era famoso por burlarse de los políticos en plena época de censura. Y un día, le costó caro. Durante una de sus giras, alguien le disparó a quemarropa como advertencia para que dejara de hablar de más. El tiro no lo mató, pero le dejó una lección que marcaría a toda la familia: la política en México no se toca. Palillo nunca denunció el atentado, quizás por orgullo, quizás por miedo. Pero Ana, que era solo una niña cuando lo vio herido, nunca olvidó ese día. Creció sabiendo que el humor y la verdad podían tener precio. Muchos aseguran que ese suceso fue clave para su carácter, la convirtió en una mujer que no se deja doblar. Tal vez por eso, cuando le tocó decidir entre obedecer o plantarse ante un presidente, eligió lo segundo. Lo traía en la sangre, la rebeldía heredada del padre que enfrentó balas por decir lo que pensaba. Número 6. La infancia rota que la marcó para siempre. Antes de las cámaras, los reflectores y los vestidos de gala, Ana Martín fue una niña rota. Tenía apenas 6 años cuando sus padres decidieron separarse y su madre la mandó lejos, a vivir a Nicaragua, con unos familiares. Aquello no fue una mudanza inocente, sino una especie de exilio disfrazado de protección. Lejos de su padre y sus hermanos, Ana creció entre la nostalgia y la incertidumbre. En esas tierras extranjeras, aprendió lo que era el silencio de la soledad. No había abrazos, ni llamadas, ni cuentos antes de dormir. Solo una niña viendo el reloj, esperando una carta que nunca llegaba. Muchos años después confesaría que esa etapa le dejó una herida tan profunda que nunca volvió a confiar del todo en nadie. Cuando regresó a México, ya no era la misma. Su mirada tenía algo de dureza, de independencia forzada. Y quizá ahí nació esa mujer fuerte que no pide favores ni se deja mandar por nadie. Porque cuando uno crece sintiendo que no pertenece, aprende a sobrevivir por sí mismo y a no esperar nada de nadie. Número 7. Desheredada por querer ser actriz. Si su infancia fue difícil, su juventud no se quedó atrás. A los 21 años, Ana Martín se enfrentó a su madre en una guerra silenciosa que acabó con su expulsión de casa. Todo porque decidió dedicarse al cine. Su familia quería que se casara con un buen partido y viviera como dama de sociedad, pero ella soñaba con los foros, las cámaras y la libertad. Su madre le advirtió que si se metía al medio artístico, no recibiría ni un centavo más. Ana no dudó, prefirió la incertidumbre de los castings a una vida de apariencias. No me importa quedarme sin herencia, lo que quiero es ganarme lo mío, dirían quienes la oyeron en esos días de rebeldía. Durante meses sobrevivió como pudo. Modelaba, hacía comerciales, y cuando no había trabajo, aceptaba dormir en sofás de amigos.
pero su carácter la mantuvo firme. Con el tiempo, no solo recuperó su independencia económica, sino también el respeto del público y la admiración de los mismos que la habían rechazado. Su madre, años después, terminó aceptando que la hija desheredada había construido su propio imperio. Número 8. Pedro Infante, el padrino que la impulsó desde niña. Pocos saben que Pedro Infante fue su padrino de bautizo, y ese lazo marcó su destino desde pequeña. Ana creció escuchando sus discos, viéndolo en el cine, soñando con ser parte de ese mundo de luces y aplausos. Mi padrino fue mi inspiración, solía decir. Aunque Infante murió cuando ella era aún una niña, su influencia siguió viva. Los que la conocen aseguran que esa conexión la impulsó a perseguir la fama con la misma pasión que él tenía por la música y el cine. Y, como si el destino lo hubiera planeado, Ana terminó convirtiéndose en una figura tan carismática y rebelde como su padrino. Pero también hay quienes dicen que esa sombra fue una carga. Ser la ahijada de Pedro Infante abría puertas, sí, pero también generaba comparaciones. Muchos esperaban que cantara, actuara o se comportara como él. Y aunque Ana jamás intentó imitarlo, esa herencia simbólica la acompañó toda la vida, entre orgullo y responsabilidad. Número 9. Amores intensos y celos profesionales. Si algo marcó su vida sentimental, fueron los celos en el trabajo. Ana era guapa, famosa y con carácter, una combinación explosiva para cualquier relación. Dicen que varios de sus romances acabaron entre escenas de pleito, competencias profesionales y diferencias de ego. Algunos de sus compañeros de reparto confesaron que era intensa, que podía pasar de las risas al enojo en segundos. Y es que mezclar amor y trabajo nunca fue buena idea, menos en un medio donde los reflectores lo exponen todo. Hubo parejas que no soportaron verla triunfar más que ellos, y también quienes la acusaban de controladora. Ella, sin embargo, lo veía de otra forma. En entrevistas decía que el amor no debía ser cárcel, y que si una relación afectaba su libertad, prefería perderla. Así se quedó sola más de una vez, pero con la tranquilidad de saber que nunca tuvo que ceder ni un centímetro de su independencia. Porque para Ana Martín, los celos eran un lujo que no pensaba pagar. Número 10. Me gustan los jovencitos, la confesión que incendió las redes. Ya con más de 70 encima, Ana Martín se convirtió en tendencia por una frase que dejó boquiabierto a medio país. En un programa de televisión, soltó sin filtros que le gustan los hombres jóvenes, que en su vida hubo varios de 31 que otro de 20. La declaración fue dinamita pura, los conservadores la crucificaron, mientras los cibernautas la aplaudieron por decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a admitir. Ella no se escondió ni se disculpó. Al contrario, explicó que a su edad ya no tiene por qué fingir, los hombres mayores me aburren, los jóvenes me hacen reír. La frase recorrió las redes, los noticieros y hasta los memes. Algunos dijeron que lo hacía por provocar, otros que simplemente estaba viviendo su libertad sin tapujos. Y si algo demostró con esa confesión, es que Ana Martín no necesita que nadie la valide. Que sigue siendo la misma mujer que le colgó el teléfono a un presidente, que se rebeló contra su familia y que hoy, con el cabello plateado y la lengua filosa, sigue recordándole al público que la edad no mata el deseo, ni la picardía. Número 11. El rechazo a la maternidad que dividió opiniones. En un medio donde muchas presumen de ser madres ejemplares, Ana Martín rompió el molde. No fue un descuido ni una imposibilidad biológica, fue una decisión consciente y polémica. Ella misma lo ha dicho más de una vez, no quiso ser madre porque no se sentía preparada para cargar con esa responsabilidad. Su miedo, decía, no era al embarazo, sino a ser una mala mamá. Esa sinceridad la volvió blanco de críticas feroces. Algunos la tildaron de egoísta, otros la aplaudieron por hablar sin hipocresía. Pero detrás de esa declaración había heridas más profundas. Ana creció con un sentido torcido del amor familiar, marcada por la ausencia y la distancia de sus padres. Por eso prefería romper el ciclo antes que repetirlo. En entrevistas posteriores confesó que hubo hombres que quisieron hacerla cambiar de opinión, pero ella se mantuvo firme. No vine a este mundo a criar, vine a vivir, dijo con esa mezcla de orgullo y melancolía que solo ella puede sostener frente a las cámaras. Y aunque muchos no la entendieron, con el paso de los años su postura se convirtió en una especie de bandera feminista adelantada a su época. Número 12. La soledad como compañera y no como castigo. A diferencia de otras divas que temen a la vejez sin pareja, Ana Martín aprendió a disfrutar de su soledad. En lugar de verla como castigo, la adoptó como refugio.
Vive rodeada de sus perros, sus plantas y su rutina tranquila, alejada del ruido y los amores desgastantes. Ella misma dice que ha aprendido a hablar consigo misma, a cocinar solo para uno y a reírse del silencio. A veces lo llama su mejor compañía, porque después de tantos años de relaciones complicadas, aprendió que estar sola no es estar vacía, es estar en paz. Las redes la han criticado por romantizar la soledad, pero ella responde con elegancia: prefiero el silencio de mi casa al ruido de una relación que no vale la pena. Y con esa frase cerró el pico a más de un conductor de espectáculos. Porque si algo tiene claro, es que su independencia no fue una moda, fue su salvación. Número 13. Las joyas para el caño, la humillación que nadie esperaba. No todos los millonarios consiguen lo que quieren, y Ana Martín lo demostró con una de las anécdotas más sabrosas de su vida. En una cena de lujo, un empresario, de esos que se creen dueños del mundo, intentó impresionarla regalándole una caja con joyas carísimas. Ella sonrió, lo miró a los ojos y tiró todo por el desagüe del baño. El silencio fue mortal. Nadie entendía si era una broma o un arranque de locura. Pero Ana lo hizo para darle una lección al sujeto, no estaba en venta. Años después, cuando contó la historia, dijo que lo hizo para que nunca más un hombre intentara comprar su afecto. Me dio gusto ver su cara cuando oyó el tintineo del oro bajando por el tubo, recordó con risa. Esa escena se volvió leyenda entre los pasillos de Televisa. Algunos decían que era exageración, otros juraban que vieron las joyas desaparecer. Pero el mensaje fue claro: Ana Martín puede perderlo todo, menos su dignidad. Número 14. El martirio detrás del pecado de Oyuki. Amigos, si hay un papel que definió su carrera, sin duda fue El pecado de Oyuki, pero lo que no saben es que ese protagónico casi le cuesta la piel, literalmente. El maquillaje era tan denso que le provocó ampollas y quemaduras, y el kimono que usaba pesaba casi 40 kilos. En pleno calor del foro, Ana soportaba el dolor solo por sacar la escena perfecta. Dicen que en más de una ocasión tuvo que detener las grabaciones por el ardor en la piel, y que se negaba a usar doble porque Oyuki debía ser real. Al terminar las filmaciones, tuvo que viajar a Estados Unidos para someterse a tratamientos dermatológicos y recuperar el color y la textura de su rostro. Lo irónico es que esa telenovela, la misma que la dejó marcada físicamente, fue también la que la consagró como una de las grandes actrices mexicanas. Y aunque los aplausos sanaron parte del dolor, las cicatrices quedaron ahí, como prueba de que el éxito casi siempre viene con factura. Número 15. El personaje que la marcó como lesbiana. Corría 1982 cuando Ana Martín protagonizó una de las telenovelas más atrevidas de su tiempo, Gabriel y Gabriela. En la historia, su personaje debía disfrazarse de hombre para poder trabajar y ganarse el respeto en un mundo machista. Lo que nadie imaginó fue que aquel papel, lleno de humor y crítica social, terminaría cambiando la percepción del público sobre ella para siempre. El simple hecho de verla con bigote, voz grave y ropa masculina bastó para que los rumores estallaran. En los cafés y en las redacciones se decía que Ana se sentía demasiado cómoda en ese papel. Algunos incluso aseguraban que no solo interpretaba a un hombre, sino que le salía natural. En los años 80, esa clase de especulaciones eran dinamita pura. Los programas de espectáculos aprovecharon el fuego. Unos insinuaban que la actriz ocultaba algo, otros la defendían como símbolo de independencia femenina. Lo cierto es que, a partir de entonces, Ana Martín quedó marcada por una etiqueta que nunca pidió. Su nombre empezó a aparecer en listas de figuras del medio con preferencias distintas, una forma disfrazada de morbo que la prensa usaba para vender ejemplares. Pero ella jamás se prestó al escándalo. Cuando le preguntaban, respondía con una sonrisa: lo único que tengo de hombre es el carácter. Y con eso los desarmaba a todos. Nunca se molestó en desmentir ni en confirmar nada, porque entendía que en el espectáculo el silencio a veces grita más fuerte que cualquier declaración. Años después, Gabriel y Gabriela se convirtió en un clásico, y su actuación fue reconocida como una de las más valientes de la televisión mexicana. Pero ese papel también dejó claro algo: en un país conservador, bastaba con un bigote postizo para que una actriz fuera juzgada por lo que interpretaba, no por lo que era. Y Ana Martín, como siempre, salió adelante, demostrando que el verdadero escándalo no era su personaje, sino la mentalidad de quienes lo malinterpretaron. Número 16. Me comí a quien quise, la frase que la volvió mito. Si hay una declaración que puso a temblar a más de un galán del medio, fue la que Ana Martín lanzó sin miedo ni filtro, que en su vida se comió a quien quiso. Así,
directo, sin vueltas. No dio nombres, no dio fechas, pero con eso bastó para que medio espectáculo mexicano empezara a temblar y las redacciones se pusieran a investigar. Esa frase la soltó en tono de broma, pero el impacto fue brutal. Algunos la tacharon de vulgar, otros, de sincera y empoderada. Lo cierto es que Ana, con su encanto y picardía, rompió el tabú de la mujer que no pide permiso para disfrutar. La prensa amarillista se dio vuelo imaginando listas de supuestos amantes, actores, productores, incluso un par de empresarios extranjeros que coincidían con sus viajes. Cuando le preguntaron si no temía afectar su reputación, ella sonrió y dijo: «Ya viví lo suficiente para no tenerle miedo a lo que piensen». Y con eso cerró el tema. Sin embargo, aquella frase quedó grabada como una especie de advertencia para todos los que pasaron por su vida. Con Ana Martín no se juega, porque ella no guarda rencor, pero tampoco secretos. Número 17. Los amores prohibidos que prefirió callar. Dicen que la vida amorosa de Ana Martín fue una novela que Televisa nunca se atrevió a grabar. A lo largo de su carrera se le relacionó con varios hombres del medio, algunos casados, otros jóvenes que apenas empezaban. Nunca confirmó nada, pero las miradas en los sets hablaban más que cualquier comunicado. Un productor contó en confianza que Ana era intensa, que vivía el amor con la misma pasión con la que actuaba. Otros aseguraban que tenía romances fugaces con colegas que preferían mantener el secreto por miedo a la prensa. Lo cierto es que, entre sus amores más sonados, hubo uno que la marcó tanto que se alejó de México por un tiempo, buscando refugio en el extranjero para evitar que el escándalo la devorara. Cuando regresó, lo hizo con su actitud de siempre, fuerte, elegante y sin dar explicaciones. Y aunque el público nunca supo quién fue aquel hombre que la hizo desaparecer por unos meses, las malas lenguas juran que todavía guarda su foto en una caja, junto a las cartas que nunca respondió. En su vida, el amor siempre fue un fuego que la consumía, pero del que siempre salía caminando entre las cenizas. Número 18. Las chispas con Fernando Colunga en el set. De los rumores de amor pasamos a los roces laborales. Durante las grabaciones de una telenovela, Ana Martín y Fernando Colunga protagonizaron varios enfrentamientos que, según los técnicos, hacían que el ambiente se pusiera tenso. Algunos decían que todo empezó por una simple broma, otros que fue un pleito por cigarrillos y horarios. La verdad es que ambos tenían carácter fuerte. En una ocasión, cuentan que Ana le reclamó por llegar tarde a una escena clave, y él, molesto, le respondió que no le diera lecciones de puntualidad. El intercambio subió de tono y la producción tuvo que intervenir. Pero como en todo chisme sabroso, al día siguiente estaban riéndose juntos en el set, aunque el rumor de que había más que tensión entre ellos siguió corriendo. Nunca se confirmó si hubo un romance oculto o solo un choque de egos, pero lo que sí es seguro es que esas discusiones le dieron al público lo que más le gusta, el drama dentro y fuera de la pantalla. Y Ana, como siempre, salió del rumor sin despeinarse, con una sonrisa que decía más que cualquier aclaración. Número 19. El terremoto que la obligó a enfrentar la muerte. Más allá del glamour, hubo un episodio que la marcó para siempre. En 1972, mientras filmaba en México, un terremoto devastador sacudió Managua, donde vivía su madre. Ana entró en pánico, las comunicaciones estaban cortadas y no sabía si su mamá seguía viva. Pasó días enteros pegada al teléfono, hasta que la Cruz Roja la ayudó a contactar a una estación de radio en Nicaragua. Minutos después, un mensaje la hizo romper en llanto, su madre había sido rescatada con vida, aunque lo perdió todo. Esa experiencia cambió su forma de ver la fama y la vida. Desde entonces, Ana se volvió más espiritual, más reservada. Entendió que el dinero y la belleza se desvanecen en segundos, y que lo único real es lo que se ama. Por eso, cuando años después le ofrecieron contratos millonarios para posar desnuda, respondió sin dudar: ya vi la muerte de cerca, el cuerpo es lo de menos. Una lección que solo entiende quien ha estado al borde de perderlo todo. Número 20. El secreto para no envejecer es no casarse. Cuando le preguntaron cuál era su fórmula para mantenerse radiante a los 70, Ana Martín soltó una de esas frases que solo ella puede decir sin que suenen ofensivas: el secreto para no envejecer es no casarse. La prensa estalló, y las redes hicieron fiesta con memes y comentarios. Lejos de retractarse, explicó su teoría: el matrimonio envejece, cansa y te roba energía. Cuando te casas, te vuelves sirvienta con título legal, dijo entre risas durante una entrevista. Muchos la criticaron por burlarse del compromiso, pero otros la aplaudieron por decir lo que muchos piensan en silencio.
La frase se volvió tan viral que hasta jóvenes influencers la citaron como consejo de vida. Y es que, más allá del sarcasmo, Ana tenía razón en algo, la libertad la ha mantenido viva, feliz y con la sonrisa intacta. Porque si algo ha dejado claro es que prefiere cumplir años a cumplir órdenes. Número 21. El truco para volver locos a los hombres. A lo largo de su vida, Ana Martín ha dado entrevistas que dejan claro que ella no necesitó ni cirugías ni escotes para volverse irresistible. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, respondió con esa sonrisa que desarma: mi truco es desaparecer. Sí, amigos, así como suena. Ana decía que a los hombres hay que dejarlos con la duda, que lo peor que una mujer puede hacer es mostrarse disponible. Su estrategia era irse justo cuando más la deseaban, y al parecer el método funcionaba, porque más de un galán terminó obsesionado con ella. Sus amigas de la época aseguran que era toda una estratega emocional, sabía cuándo coquetear, cuándo ignorar y cuándo desaparecer del mapa. Y aunque muchos pensaban que era fría o calculadora, lo cierto es que Ana jugaba su propio juego, en un mundo donde casi siempre el control lo tenían ellos. Con esa mezcla de elegancia y picardía, convirtió el misterio en su mejor arma. Número 22. Las miradas prohibidas. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan, pero pocos causaron tanto ruido como el que vinculó a Ana Martín con la actriz Aurora Alonso durante los años 80. Coincidieron en una producción televisiva y, según cuentan los testigos de set, las miradas entre ambas eran más largas de lo normal. Las malas lenguas aseguraban que entre ellas había algo más que amistad, sobre todo porque pasaban horas encerradas en el camerino riendo y ensayando escenas privadas. Cuando el chisme llegó a los oídos de la producción, alguien decidió reubicar a Aurora en otro proyecto para calmar las habladurías. Ana, fiel a su estilo, nunca aclaró nada. Cuando un reportero le insinuó el rumor, ella soltó una carcajada y dijo: si fuera cierto, ¿usted cree que se lo contaría a la prensa? Y con eso cerró el tema. Lo cierto es que aquel episodio la persiguió por años, aunque también ayudó a consolidar su fama de mujer misteriosa e inalcanzable. Porque en el espectáculo, el silencio muchas veces es el mejor titular. Número 23. El día que mandó callar a un conductor en vivo. A Ana Martín nadie la humilla en su cara. Y si alguien lo intenta, termina en ridículo, como aquel conductor de espectáculos que se pasó de listo en una entrevista en vivo. Todo iba bien hasta que, entre risas, el tipo le dijo que ya no estaba para papeles de protagonista, insinuando que su época había pasado. El público sintió la tensión en el aire, pero Ana ni se inmutó. Lo miró fijamente, cruzó las piernas con elegancia y le respondió con esa voz pausada y firme que impone respeto: vieja sí, pero vigente. Y tú, ni joven ni relevante. El foro explotó en risas y aplausos. El conductor, rojo de pena, trató de recomponer la entrevista, pero ya no había marcha atrás. Ana lo había dejado callado en cadena nacional. En redes, el clip se hizo viral. Algunos lo aplaudieron como un acto de dignidad, otros lo vieron como una clase magistral de Temple ante la impertinencia. Desde entonces, cada vez que alguien intenta cuestionar su edad o su vigencia, el público recuerda aquella escena como el ejemplo perfecto de por qué Ana Martín es una de las pocas figuras que no se dejan mangonear por nadie. Número 24. La entrevista que dejó grabada para después de su muerte. En el colmo de la planificación, Ana Martín confesó que ya dejó lista una entrevista exclusiva que se transmitirá cuando ella muera. Según contó, no quiere homenajes vacíos ni lágrimas de cocodrilo, quiere hablarle al público con su propia voz, sin filtros ni ediciones. El periodista que grabó esa charla asegura que fue una conversación íntima, llena de confesiones y frases que harán temblar a más de uno. Nadie sabe exactamente qué dice, pero se rumora que ahí revelan nombres de amores secretos y verdades incómodas del medio. Ella misma lo explicó así: cuando ya no esté, quiero que me sigan escuchando. Una decisión tan teatral como coherente con su personalidad, controladora hasta el último acto. Porque si algo ha demostrado, es que ni la muerte la va a hacer guardar silencio. Número 25. El renacer televisivo. Después del silencio y los años de castigo en el cine, Ana Martín resurgió de las cenizas gracias a la televisión. Lo que empezó como un refugio temporal se convirtió en el escenario donde consolidó su leyenda. A finales de los 70, las puertas de Televisa se abrieron, y la actriz entró decidida a recuperar el tiempo perdido. Ahí fue donde demostró que el veto no la había destruido, sino fortalecido. Los productores, al verla actuar, quedaron impresionados con su naturalidad, su disciplina y su presencia frente a cámara.
Pasó de ser la actriz castigada por el poder a la reina de los melodramas, protagonizando historias que marcaron a toda una generación. Fue en esa etapa cuando Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, notó su talento y decidió apostar por ella. Pero, más allá de la anécdota, lo importante fue lo que Ana hizo con esa oportunidad. No se conformó con volver, se reinventó. Se convirtió en un rostro indispensable de las telenovelas mexicanas, una actriz respetada, dueña de sí misma, que transformó un veto en una victoria. Su regreso fue tan poderoso que muchos olvidaron que alguna vez estuvo vetada. Número 26. La reina de las redes. Cuando muchos actores de su generación apenas descubren el botón de compartir, Ana Martín se volvió viral sin planearlo. Subió una foto con una sonrisa natural, una blusa floreada y su característico peinado, y en cuestión de horas Internet la volvió tendencia. Los jóvenes comenzaron a llamarla la abuelita más guapa de México, y los medios retomaron su imagen como símbolo de belleza real. Lejos de negarlo, Ana se adaptó con elegancia, abrió sus redes, empezó a subir fotos, videos, frases y recuerdos, y sin querer se convirtió en influencer. Lo mejor de todo es que su éxito digital no se basó en filtros ni en polémicas forzadas, sino en autenticidad. Sus publicaciones combinan humor, nostalgia y consejos con picardía. Y aunque hay quienes dicen que ya no entiende las redes, la verdad es que las redes la entienden a ella, una mujer que, sin buscarlo, volvió a enamorar a varias generaciones. Número 27. Los mensajes que incendian Instagram. Claro que, como toda figura polémica, Ana Martín no publica sin dejar huella. En varias ocasiones ha subido mensajes que han hecho arder las redes. Frases como prefiero ser mi prioridad o a mi edad no necesito quedar bien con nadie han sido interpretadas como indirectas para exparejas o para ciertos colegas del medio. Cada vez que lanza una publicación así, los comentarios se dividen, unos la aplauden por empoderada y directa, y otros la tachan de rencorosa. Pero ella, como siempre, se mantiene tranquila. Cuando le preguntaron si escribe pensando en alguien, contestó con su característico sarcasmo, sí, pienso en mí. Y es que sus redes no son solo nostalgia, también son su trinchera. Ahí, sin maquillaje y con frases filosas, Ana Martín sigue dando clases de cómo envejecer con carácter. Y cada post suyo, aunque dure segundos, deja eco en la prensa y en los programas de espectáculos. Número 28. La caída que asustó a todo México. A principios de 2025, una noticia puso en vilo a sus fans. Ana Martín sufrió una aparatosa caída durante una grabación. Los primeros reportes hablaban de fracturas y lesiones graves, y las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Pero lo que nadie esperaba era su reacción. Al día siguiente, la propia Ana subió una foto desde su casa, con una sonrisa y un mensaje que decía, caerse es de humanos, levantarse es de divas. El post rompió Internet. Los memes, los titulares y los halagos se multiplicaron. La caída se transformó en un símbolo de resiliencia y humor, una cachetada con guante blanco para quienes ya la daban por acabada. Y como era de esperarse, días después regresó al set como si nada, bromeando con los técnicos y luciendo impecable. A esa edad, cualquiera se habría retirado, pero Ana no conoce la palabra rendirse. Porque si algo ha dejado claro, es que ni los golpes la tumban ni los años la frenan. Número 29. La respuesta letal. En pleno auge de las redes, no faltan los detractores. Algunos usuarios comenzaron a decir que Ana Martín abusaba de los filtros en sus fotos, que su piel lucía demasiado perfecta. La polémica creció tanto que varios programas de chismes retomaron el tema, preguntándose si la actriz estaba negando su edad. La respuesta de Ana fue épica. Subió una foto sin maquillaje, con el cabello recogido, y escribió, aquí estoy, con mis arrugas y mis ganas intactas. No me las borro, las presumo. En cuestión de horas, el post se llenó de mensajes de admiración y aplausos. Y es que, más allá del chisme, Ana le dio una lección al Internet entero, no se trata de esconder el paso del tiempo, sino de saberlo lucir. Mientras otros se pierden en retoques, ella brilla con la seguridad de quien no necesita permiso para seguir siendo bella. Número 30. El nuevo lema de su vida. Después de tantas décadas de escándalos, amores y polémicas, Ana Martín ha aprendido a tomarse la vida con humor. En sus entrevistas más recientes se le nota relajada, incluso burlona. Ya no me enojo, mejor me río, dijo en una charla con fans. Ese sentido del humor se ha vuelto su nueva filosofía. Cada caída, cada crítica, cada rumor se convierte en un motivo para reír.
Lo peor que puede hacer una mujer es tomarse demasiado en serio, comentó hace poco, y las redes explotaron de amor. Hoy, a sus más de 7 décadas, Ana no busca convencer a nadie. Vive, ríe y disfruta. Y con cada frase viral o publicación inesperada, sigue recordándole a México que no hay edad para ser tendencia. Número 31. La foto que dejó tiesa hasta a Carolina Herrera. Resulta que la mismísima Carolina Herrera, la doña del glamour, se topó con Ana Martín en un viaje a Polinesia. La vio pasar, la midió de arriba a abajo y le soltó un cumplido que ni ella se esperaba: usted es la elegancia mexicana. Y mira que a Ana no se le doblan las piernas fácil, pero ese día se le fueron los santos al cielo. Imagínate, que te diga eso Carolina Herrera, pues una se queda tiesa, dijo entre carcajadas. La foto se subió a redes y se hizo viral, porque el internet ama ver a las divas reconocer a otras divas. Desde entonces, cada vez que Ana sube una foto bien arreglada, los fans le ponen de apodo la Herrera del barrio fino. Porque sí, tendrá más de 70, pero cuando se arregla, ni Photoshop le alcanza a las chavitas. Número 32. Ya tiene lista su despedida y sin drama. Mientras muchos artistas le sacan la vuelta al tema, Ana Martín ya dejó todo listo para cuando se la lleve el mariachi celestial. Tiene su carta escrita, su video grabado y hasta decidió quién lo va a publicar. No quiero que hablen por mí ni que inventen novelas cuando ya no esté, dijo sin temblarle la voz. Y claro, internet se volvió loco. Unos lo vieron como morbo, otros como pura precaución. Pero conociéndola, seguro hasta el día de su muerte va a dar rating. Porque si algo tiene esta señora, es que sabe cómo cerrar con broche de oro. Y te lo juro, no sería raro que en ese video deje caer un par de bombas del espectáculo, porque Ana Martín nunca se va calladita ni de puntitas. Número 33. Su gusto por Peso Pluma que dejó a todos fríos. Cuando le preguntaron qué música escucha, la gente esperaba que dijera boleros o José José, pero no, Ana Martín dijo que le gusta Peso Pluma. Así, sin pestañear. Me encanta cómo canta el chamaco, tiene estilo, soltó, y las redes explotaron. Hubo quien se la fue encima, que como una señora de su edad va a andar oyendo corridos tumbados. Pero ella, fiel a su estilo, respondió: ¿y quién dijo que las arrugas no bailan? Desde ahí, los fans más jóvenes la adoptaron como su tía cool, la abuela con más flow de México. Y mientras los críticos se rascan la cabeza, Ana Martín sigue dándole play a Peso Pluma y callando bocas. Número 34. El amor eterno le da flojera. Si algo dejó claro Ana Martín es que no cree en él hasta que la muerte nos separe. Cuando le preguntaron por qué nunca se casó, se rió y dijo: porque eso de aguantar a un mismo hombre toda la vida, suena más a castigo que a amor. Esa respuesta dividió al país. Las señoras la regañaron desde el sillón, los chavos la aplaudieron, y los divorciados le dieron me gusta sin pensarlo. Y es que, como ella misma dice, el amor es bonito mientras dura, pero eterno, qué flojera. Así que sí, Ana nunca se casó, pero vivió más romances y aventuras que muchos con 3 actas de matrimonio. Y lo mejor, sin dejar viudos, sin pleitos y sin pensión alimenticia. Número 35. Nunca se dobló. Después de tantos años, de vetos, caídas, romances, rumores y broncas con el poder, Ana Martín sigue de pie, con más lengua que miedo. Nunca fue santa, pero tampoco hipócrita. Le colgó el teléfono a un presidente, puso en su lugar a periodistas, y todavía tiene cuerda para seguir soltando frases que revientan el internet. Por eso el público la sigue queriendo, porque no se anda con rodeos, porque no pide perdón y porque en un medio lleno de farsantes, ella sigue siendo real. Ana Martín no necesita filtros, necesita micrófono. Y mientras siga hablando, los demás solo pueden aplaudir o taparse los oídos. Y ahí lo tienen, mi gente, la historia, los chismes, las broncas y las netas más pesadas de Ana Martín, la diva que no se raja y que demuestra que la edad solo le dio más colmillo. Así que ya saben, dejen su like, activen la campanita y díganme en los comentarios cuál de estos escándalos los dejó con la boca abierta. Porque aquí, en este canal, los secretos del espectáculo se cuentan como son, sin filtro y sin miedo, como chisme de vecindad, pero de lujo. Adiós.